Alirio, entonces venga, le complemento algo que está diciendo Hernán y se lo pregunto directamente, sin rodeos. La primera línea, ¿cómo quedaría precisamente en esta ley estatutaria de garantías a la protesta social? Hablemos en concreto de la primera línea y ya Hernán explicó a qué se refería, por favor. Bueno, mira, estamos hablando de una ley estatutaria que son leyes que regulan derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, los derechos de participación ciudadana, las formas que usan los ciudadanos para, obviamente, proponer, hacer propuestas o contradecir políticas públicas o lo que sea. Esta ley no entra a regular la primera línea. Digamos que esta ley no suspende ni el Código Penal, ni suspende las competencias de la Fiscalía, ni le dice a la policía que no actúe si hay actos de violencia en una protesta. Es decir, digamos que aquí lo que se está haciendo es regular el derecho de la protesta pacífica. Ustedes recuerdan, durante el gobierno anterior hubo más de 20.000 movilizaciones y demás. Y las cifras hablaban de más de un 96% de estas protestas sin violencia. Entonces, digamos que la protesta que protege la Constitución es esa violencia pacífica, es esa manifestación, pacífica. Y no la otra violencia. Incluso en la ley se prohíbe que se hagan manifestaciones, como lo ha dicho la Comisión Interamericana. No son legítimas, por ejemplo, manifestaciones que busquen la discriminación, la violencia por razones políticas, religiosas, étnicas, raciales, la apología al odio, la apología a la guerra, a la violencia. Ese tipo de prácticas no estarían protegidas por esta ley estatutaria, porque además en el derecho internacional también se ha dicho que no se puede utilizar la protesta para hacer antiderechos o para atacar a determinados sectores. Yo lo que creo es que es importante tener ese marco regulatorio. Hoy tenemos un vacío legal al respecto. Uno podría decir que con el derecho internacional, con el artículo 37 constitucional, con los fallos de las Cortes, uno podría hacer una aplicación. Entonces aquí lo que se está haciendo es como recoger la experiencia, como lo decían ustedes, de años de protestas que se han dado en el país y mirar cómo se regula ese derecho respetando esos estándares internacionales y garantizando que las autoridades asuman unas responsabilidades al respecto. Hay temas que son muy sensibles, el tema del uso de la fuerza, el tema de cómo garantizar que hayan también mecanismos de diálogo, de solución de conflictos, de gestores de convivencia. Digamos que todo eso se está diciendo allí. Hay unos principios de dignidad humana. Este principio de no estigmatización a mí me parece muy importante porque aquí ha sido fácil ponerle el mote de terrorista o decir que las mingas indígenas eran del ELN o de las FARC. Bueno, ahí se hace una regulación también a eso. Principios de uso de la como último recurso con legalidad, con necesidad, sí, con proporcionalidad, que son estándares internacionales. Digamos que la ley no entra, porque además es una ley, como lo sabe el representante Cadavid, que las leyes estatutarias son leyes marco muy estrictas que desarrollan un derecho constitucional y que luego eso se complementa con la ley. Entonces con los reglamentos, deje que conteste entonces Hernán, que lo oí que estaba levantando la mano, frente, ¿cómo queda la primera línea en todo esto entonces, Hernán? No, mire, para ser muy puntual, y el representante Alirio sabe que hemos tenido debates muy frontales, también respetuosos. A mí me inquieta mucho porque el sector que él representa, y en voz del propio representante Alirio, ha tenido un ánimo de presentar a los miembros de la primera línea que hoy están privados de la libertad, muchos de ellos ya excarcelados por vía de las gestorías de paz, propuesta a la que nos opusimos, porque es que a estas personas no las privaron de la libertad por estar gritando arengas en las calles de Bogotá o del país. Si los privaron de la libertad con información de inteligencia, la fiscalía los acusó y un juez en muchos casos los condenó, es porque evidentemente estaban en el marco de actuaciones delictivas. Es decir, aquí el derecho a la protesta no puede convertirse en el derecho a la violencia y en eso lo vamos a tener que cuidar, no solamente en la discusión del proyecto de ley que vamos a conocer, sino en muchos hechos donde no hay ni siquiera necesidad de discutir proyecto de ley.
y digamos, quiero pronunciarme frente a este punto. Cuando dice la no estigmatización, bueno, pero es que cuando, por ejemplo, el presidente de la República actual dice, allá hay unos blanquitos de la clase media arribista que salen a marchar, yo pregunto, ¿eso es estigmatización o no? Yo creo que sí lo es, representante Alirio, y para eso no se necesita una ley, se necesita convicción democrática, se necesita saber respetar las libertades, se necesita concebir que hay sectores del país que pensamos distinto. Para eso no se necesita ni siquiera una ley.